pasado 12 y 14 de diciembre se sintieron fuertes microsismos aquí en la Ciudad de México. Expertos especialistas de la UNAM descubrieron que había una falla sísmica justo en esta zona de Mixcoac. ¿Por qué se dio esta falla? Porque hasta ahora se dan estos microsismos de esta intensidad. ¿Qué va a pasar a futuro? El día de hoy tenemos un recorrido con todos estos expertos por esta zona. Se ha detectado una falla sismológica aquí en Mixcoac. Una falla sismológica que ha sido la causante de varios microsismos. El día de hoy vamos a platicar con los expertos, con el doctor Leonardo Ramírez, precisamente el especialista en estos temas. ¿Cómo es, doctor? Muchísimas gracias por esta plática. ¿Qué se descubre esta falla? Bueno, en realidad la razón por la que nos encontramos esta falla geológica en la zona de Mixcoac tiene como motivo la última secuencia de sismos que sentimos en diciembre y enero del año pasado y a principios de este año. Lo que hicimos, nosotros somos un grupo de ingenieros civiles, ingenieros geofísicos, electrónicos, y estamos más preocupados sobre todo por lo que estaba ocurriendo con la vivienda, ¿no? Que había reportes de daños. Entonces decidimos de manera conjunta establecer una serie de sitios de medición para poder monitorear todo lo que estaba pasando en esta zona en general. No teníamos muy claro qué era específicamente en la zona de Mixcoac, pero sí pusimos aparatos en la periferia, ¿no? Empezamos a caminar para revisar y ver las estructuras y nos encontramos en la zona de los Echaves que había una grieta que estaba relativamente fresca, y de ahí empezamos a ver que esa grieta se propagaba hacia al oriente y hacia el poniente que cruzaba el periférico y que cruzaba Avenida Revolución. Y ya con información de los datos, de los daños, de los epicentros que habíamos recalculado, regresamos al laboratorio y vimos que pues, con esa información no era suficiente. Entonces, con información satelital empezamos a hacer cálculos y vimos que había una subsidencia, es decir, había bajado la parte norte de la grieta con respecto a la parte sur. La falla está a varios metros de profundidad. Así es. Y lo que sale es la grieta. Y la expresión de ese fallamiento es la grieta. Y no es algo nuevo, porque aquí tengo uno de los... Vamos a ver. De los mapas que generó el ingeniero Moser, que era el geólogo de la Comisión Federal de Electricidad. ¿En qué años hizo este mapa? Este mapa es de la década de los 90. Y en este mapa hay muchas versiones de estos mapas. Se muestran, aquí se alcanzan a ver unas rayas punteadas, que son fallas que propone el ingeniero Moser, que ocurren en la formación Tarango. La formación Tarango es una de las formaciones más viejas de la ciudad. Esto está un poquito más hacia el poniente donde estamos. Es toda la zona después del periférico, más o menos por aquí está, donde está el río Mixcoac, está por aquí. Esta es donde está la Liga Olmeca. Después de la Liga Olmeca, todas esas colonias están en esta zona. Y esta formación Tarango tiene muchas grietas, y muchas grietas que están asociadas a fallas y que se proponen en este libro del ingeniero Moser. Es bien importante decirlo, la alarma sísmica no suena porque está muy cerca del epicentro, ¿no? Sí, la alarma sísmica está diseñada... por el nivel, el grado del temblor. Así es, la alarma sísmica está básicamente diseñada para detectar sismos, ya sea en la costa o relativamente lejos de la Ciudad de México o lejos de las ciudades en las que está instalada. Se le conocen como alertas de tipo frontal, ¿no? Porque esperan a que llegue la onda, y si tu casa está por acá, sí tienes tiempo, pero si el temblor lo tienes cerquita de tu casa, pues no va a sonar, ¿no? Que es el caso de los sismos que ocurren en la Ciudad de México. Estamos aquí en la calle de Augusto Rodán, en la colonia Mixcoac. Aquí es donde los especialistas de la UNAM detectaron las primeras grietas, que significan que hay una falla sísmica aquí abajo. ¿Cómo fue que se detectan estas grietas? Y de hecho lo podemos ver sobre el edificio, se alcanza a ver, justamente ya está un poco descarapelado algunas partes. En realidad, bueno, nosotros la veníamos siguiendo caminando, entonces pasaba por aquí, por lo visto ya lo repararon, pasa por acá y se va pues entre estos dos casas
y atraviesa estos edificios y sale del otro lado. Nosotros veníamos caminando en la dirección opuesta y justamente fue lo último que encontramos. Nos fuimos le dimos la vuelta a toda la calle y ya no encontramos nada. La Universidad Panamericana también nos ayudó y ya nos permitió entrar. Ya revisamos, no hay ninguna ningún rastro de falla. Así es que literalmente aquí acaba. ¿Se tenía mucho miedo por parte de la ciudadanía que se hicieran estas grietas o por el drenaje o porque se estaba extrayendo mucha agua del subsuelo? Pero ustedes en el Instituto de Ingeniería de la UNAM están seguros que es una falla sísmica precisamente por los sismos y los temblores que hemos tenido. Sí, básicamente como a una calle de aquí pusimos una de nuestras estaciones y es la estación como más cercana a los sismos, y lo que detectamos fue que el primer arribo de las ondas y el segundo arribo, que serían las ondas SIP, el tiempo que hay entre ellos dos, sería necesario al menos 1 kilómetro para que hubiera esa separación entre esas dos ondas, o sea que más o menos está a 1 kilómetro de profundidad de aquí. Entonces ya no puede estar relacionado con algo tan superficial como sería la extracción de agua, ¿no? La extracción de agua no podría ir a 1 kilómetro de profundidad. Ahora, no es para asustar tampoco a la ciudadanía, han sido sismos de muy baja intensidad, sí han tenido algunas viviendas daños, pero es poco, porque es tan poco el registro, la magnitud de estos sismos. Ok, tenemos que separar un poco, ¿no? O sea, la intensidad y la magnitud. La magnitud sería la energía que se necesita para que se rompa la roca y que se genere un sismo. Y la intensidad sería cómo se siente en diferentes lugares, ¿no? Entonces, algunos de estos sismos del año pasado, de febrero del año pasado, sí fueron de intensidades altas. La verdad es que se sintió muy fuerte. Los de diciembre incluso pues causaron un poco de daños, no, por suerte no fueron daños muy grandes, pero causaron daños. Entonces la intensidad ha sido alta, pero nada más cercana a la zona. Nos encontramos aquí en la calle de Campana, en la colonia Mixcoac, delegación Benito Juárez. Este es el lugar donde se encuentra la primera grieta, donde los especialistas logran descubrir que sí es una grieta sísmica. Bueno, en realidad cuando nosotros llegamos a la calle de los Echaves, empezamos a ver una grieta y caminamos de los Echaves hasta donde estamos ahorita en la calle de Campana, y empezamos a observar que el comportamiento de las fallas que tenían las estructuras como que era anómalo, no era relacionado con un sismo lejano, sino un sismo que estaba muy cerquita. Y aquí fue donde ya empezamos a pensar que esto podría ser realmente la causa de una grieta que era la expresión de una falla que estaba en esta misma zona. Pero ¿cómo sabes si es una grieta causada por un sismo que viene de un poco más lejos a que la falla sísmica esté justo en donde estamos parados? Por el tipo de fallamiento en la estructura. Por ejemplo, las estructuras pueden fallar por la vibración, cuando el sismo viene, digamos, está lejano, o pueden fallar por algo similar a lo que ocurre en un desplazamiento diferencial por hundimientos en la Ciudad de México, ¿no? Cuando va uno al centro ve que están las casas o los edificios están distorsionados en la base, en la cimentación, y eso causa grietas, daños en la estructura. Y eso es más o menos lo que vimos aquí. Entonces no cuadraba el asunto de un sismo tan lejano para generar ese tipo de fallamiento. Entonces pensamos, a lo mejor lo que estamos viendo es justamente esa expresión de una falla de tipo normal o inversa que está ocurriendo aquí, y lo que estamos viendo es un desplazamiento diferencial, un asentamiento que está haciendo que las casas fallen o que tengan ese tipo de agrietamiento. Me decías, por ejemplo, que en los 80s, 90s no se sabía de este tipo de fallas porque no había la tecnología, pero que ahora con distintas tecnologías, sobre todo satelitales, han podido descubrir lo que está realmente pasando en esta zona. Sí, pudimos utilizar como los satélites para hacer tomografía justamente, y la topografía nos permitió ver que había hundimientos permanentes que para poder haber hecho este tipo de estudios deberíamos de haber hecho un estudio topográfico antes del sismo y después. El satélite, como está pasando todo el tiempo, pues nos permitió hacerlo
hacer el equivalente en campo gracias a la tecnología satelital. A ver, estamos aquí ya por cruzar Mixcoac. ¿Esta falla sigue por acá? Sí, de hecho, ahorita damos la vuelta, que fue también una de las expresiones de grieta que más nos llamó la atención, ya que se ve en el muro. Ahorita la vamos a observar por aquí. Entonces, nosotros veníamos caminando de Los Echaves, que sería de aquella parte, cruzamos Mixcoac y Patriotismo. Y cuando llegamos aquí, en aquella pared, nos sorprendió como íbamos siguiendo la grieta por el suelo justamente, y cuando ya la vimos expresada en un muro, fue bastante impresionante. Bueno, a ver, para que nos ubiquemos, estamos a 2 cuadras del periférico. Esta calle es Patriotismo, venimos saliendo de la calle de Campana. Y bueno, es justo donde se unen las dos delegaciones, Benito Juárez y Álvaro Obregón. ¿Cómo sabes que esta es una falla causada por el sismo? La primera parte fue que íbamos siguiendo la grieta en la calle, ahí se ve, y continuaba, ¿no? Esa fue una de las primeras. La verdad es que la segunda fue que le preguntamos al vecino que vive en esa calle y nos contó que justamente después del 13 de diciembre fue que apareció esto. Y la tercera parte es que por lo que estábamos viendo, que es un hundimiento, o sea que por lo visto se hundió el suelo 5 centímetros en más o menos el 13 de diciembre, entonces esperaríamos que las cosas se rompieran, ¿no? Y que es la forma en que se puede ver que está roto. Generalmente cuando es un sismo lejano el que rompe un edificio, lo que se ha observado generalmente es que se pulveriza y que esto en realidad se hubiera caído o estaría como muy dañado. Y esto es como si me hubieran cortado casi con unas tijeras. Estamos justo en esta esquina con Patriotismo. Esta es la grieta que han seguido los especialistas para poder saber qué está pasando y para poder saber dónde está la falla sísmica. Sí, una de las cosas que notamos son los patrones de fallamiento, ¿no? De la estructura. Cuando, como te comentaba anteriormente, el sismo viene de lejos, excita la estructura de manera diferente. Y esto no, esto se ve como un patrón en el que hay un hundimiento y como que jala la estructura de mi lado izquierdo, y este lado se queda prácticamente y no se mueve. Entonces, como que se desgarra la estructura, se abre la estructura y se generan ese tipo de grietas que vemos ahí. Ahora, ¿hace menos peligroso tener justo la falla abajo de tu vivienda que más lejos? Bueno, en realidad sería, digamos, la grieta, que la tengas aquí, pues puedes de alguna forma controlar. Hay muchos métodos para controlar este tipo de estructuras que se presentan por fallamientos, digamos, más profundos. Hay mucha experiencia tanto en Estados Unidos como en Europa de este tipo de fallas, ¿no? Me decías, por ejemplo, que hay una universidad muy grande, muy cerca de San Francisco, que se llama Berkeley, y tiene un estadio enorme, y el estadio se construyó con la falla. Así es, ese es un estadio, digamos, icónico, ¿no? Porque la falla justamente cruza el estadio y el estadio está diseñado para que pueda soportar cualquier movimiento que ocurre directamente en la falla. Ahí la falla, a diferencia de lo que pensamos que aquí está ocurriendo, está expuesta. Ahí sí la grieta y la falla, digamos, son la misma cosa, ¿no? Aquí no, aquí pensamos que la grieta probablemente es solo esa expresión y la falla está mucho más profunda. Bueno, una subespecialidad de los ingenieros estructuristas es saber exactamente por qué se provocan las fallas. Aquí el ingeniero nos va a explicar cómo sabemos que esta falla que estamos viendo es por el sismo. Pues una de las características que hay que observar cuando se presenta un sismo es primero tener en cuenta que hay materiales que son más frágiles que otros a dañarse con el sobreesfuerzo. Una grieta es precisamente eso, ¿no? Es una abertura que se da cuando se sobrepasa la capacidad del material. En el caso de la mampostería, o estos ladrillos que así los conocemos en la profesión como mampostería, es que son elementos muy frágiles y nos ayudan a identificar rápidamente esos cambios de esfuerzo. Entonces, en este caso es muy claro ver cómo hubo una abertura notable y se alcanza a ver todavía algunos filos del material que nos indican también la novedad o el hecho de que es nuevo dado un evento. La otra pues, es muy sencilla verla y es darse cuenta de si hay residuos abajo, si han caído algunos residuos del propio material.
Bueno, mira, esta es una imagen que representa, digamos, aproximadamente el concepto de lo que está pasando en esta zona. Imaginemos que esto es la zona vista en corte, en la zona de Mixcoac, donde había una falla preexistente, la falla que estamos estudiando ahora, y después de la ocurrencia de un sismo, hubo un desplazamiento de esta sección con respecto a esta otra que está aquí. Y aquí el pedazo de la falla es este pedacito que tengo aquí nada más marcado, y el pavimento antes de que hubiera el sismo, digamos, estaba fresco, estaba intacto. Una vez que ocurre el sismo, en este pedacito hay un levantamiento, o se levanta esta zona, y en esta zona que está aquí, sería al sur de la grieta, se desplaza hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Se comporta como una viga en flexión, y aquí se generan pequeñas grietas por la acción del sismo. Entonces, esa es la explicación, digamos, más llana de qué es lo que estamos viendo. Bueno, a raíz de esto han estado aquí geólogos, geofísicos, ingenieros, la gente más especializada de todo el país en tema de sismos, y eso que México tiene muchísima preparación en el tema por el territorio que tenemos. ¿Qué cosas nuevas están haciendo? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, tenemos ahorita, digamos, a la vista una campaña de medición topográfica, porque queremos tener con mucha precisión cuál es el estado actual de la topografía en la zona. Estamos haciendo el monitoreo de la región para detectar pequeños sismitos y poder dibujar, al menos en este momento, con los epicentros, la geometría de la falla. ¿Recomendaciones para los ciudadanos? Las recomendaciones es revisar la información que nos proporciona Protección Civil de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Tiene información, infografías muy útiles para ver las recomendaciones que tenemos que seguir. En general, si vemos algún percance en nuestra vivienda, en nuestro edificio, se recomienda acercarnos con el profesional, que puede ser un ingeniero, el arquitecto, y por supuesto a las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México.